¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, doctor, se escucha. Bueno. Ahora vamos a comenzar con el tema que nos toca hoy, que es insuficiencia respiratoria. Bueno, habíamos hablado al comienzo de las primeras clases, seguramente todo lo que se vino charlando hasta ahora, en la cual nosotros habitualmente y frecuentemente vemos las enfermedades que atañen al pulmón o a todo el aparato respiratorio, digamos, la vía aérea, el parénquima pulmonar, el intersticio, los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? Profe, disculpe, se escucha muy bajo para todos. Se escucha muy bajo para todos. Sí. ¿Y ahora? ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora escuchan mejor? No, profe. Ahí, Sigue ¿No? bajo, profe. un ¿Se poquito escucha por lo un menos. poco mejor? A ver, yo tengo este aparatito acá, que es el que por el que yo hablo, y por aquí tiene algo que yo puedo hacer que mejore. Bueno, tenía, no sé. ¿Escuchan bien? Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Voy a traer más para acá. ¿Escuchan mejor ahí? Un poquito mejor. Pues. Un poquito mejor. Uy, ahora ya no sé más cómo hacer para escuchar, para que me escuchen mejor. Si no le llamo al muchacho, si me van a escuchar mal todas las 2 horas. Ahí se le llamo. escucha, ahí se escucha. Tranquilo, doctor, tranquilo. Ahí se escucha bien. Pero que yo no Se estoy. escucha bien, profe. Es por ustedes. Escucha bien, escucha bien. No se Vamos escucha a- bien, profe. Ahora sí. Bueno, no sé cómo se hace. Yo pensé que acá era fácil. Bueno, entonces, parece que no me escuchan bien. Me escuchan con muy bajo el volumen, dice. Yo traje acá más cerca, pero lo mismo. ¿Y ahora? ¿Mejoró un poquito? Doctor, ahora se lo escucha perfecto. Un poquito mejor, pero yo quiero que esté mejor, ¿no? Un poquito mejor. Pero es que se la escucha muy bien ahora. No, o sea, antes se la escuchaba bien, pero un poco bajo, pero ahora está bien, digamos, el volumen. Ahora. ¿Me escuchan? Yo quiero saber si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, sí me gusta. Entonces, decíamos que habíamos visto algunas enfermedades o patologías que tenían compromiso de la vía aérea, compromiso de alveolar, compromiso del intersticio y de los vasos pulmonares. Todo esto puede, y hablaron de neumonía también los otros días. Así que si hablan de neumonía, hablaron de una consolidación infecciosa del parénquima pulmonar.
Estas son enfermedades que pueden afectar al pulmón, lo mismo que el asma, la EPOC. Y todas estas enfermedades que afectan al pulmón pueden afectar al pulmón, pero como todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo tienen lo que se llama la reserva funcional, entonces el pulmón sigue funcionando adecuadamente, es decir, sigue cumpliendo su función que es intercambiador de gases, fundamentalmente a captar el oxígeno y mantener una buena oxigenación sanguínea y eliminar el producto final del metabolismo de los hidratos de carbono por el oxígeno, que es el dióxido de carbono. Esa fundamentalmente y básicamente esa es la función, intercambiador de gases, ¿no? Y eliminación de dióxido de carbono. Pero resulta que la oxigenación en los tejidos tiene todo un largo camino que también habíamos hablado en la primera charla, que era captar el oxígeno, eliminar el dióxido de carbono. Ese se transporta con la hemoglobina, que la capacidad de oxígeno en la hemoglobina, lo que se puede cuantificar, digamos, con el contenido arterial de oxígeno, contenido capilar de oxígeno, que es igual a hemoglobina por 1.37 por saturación, más 0.03 por PaO2. Entonces, fíjense ustedes que esto es lo que el fundamento del contenido arterial de oxígeno. ¿Cuál es? Fundamentalmente el porcentaje de saturación, porque en base al porcentaje de saturación ni siquiera depende de la PO2. Fíjense ustedes que ni siquiera depende de la PO2, depende muy poco de la PaO2. El contenido arterial de oxígeno depende poco de la PO2, el PaO2 por 0.03, ¿sí? Depende del porcentaje de saturación y de la cantidad de hemoglobina. Así, cuanto más hemoglobina y más saturación, más contenido arterial de oxígeno independientemente de la PO2, ¿no? Cuando la PO2 normal es 100, sería que acá tendríamos que sumarle 1, ¿no? Entonces, contenido arterial de oxígeno, ¿no? Y si uno quiere saber la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, este contenido arterial tenemos que multiplicarle por el volumen minuto cardíaco, ¿no? Contenido arterial de oxígeno por volumen minuto cardíaco es la disponibilidad de oxígeno. Y si queremos saber el índice de disponibilidad de oxígeno, en vez de multiplicarle por el volumen minuto, le multiplicamos por el índice cardíaco. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el índice cardíaco y de qué depende el índice cardíaco? A ver uno que hable. El índice cardíaco es volumen minuto sobre superficie corporal, ¿sí? Es para que podamos comparar todos los individuos. Hay personas que tienen 110 kilos, no va a tener el mismo volumen minuto que una persona que tiene 45 kilos. Pero sí se pueden comparar porque tienen el mismo índice cardíaco, que es 2.2 litros por metro cuadrado de superficie más. Entonces, eso sí se puede comparar, pero no el volumen minuto. Entonces, la disponibilidad, el índice de disponibilidad es contenido arterial de oxígeno por índice cardíaco por 10. Esto, por supuesto, es lo que lleva oxígeno a los tejidos, que es lo que se consume, ¿sí? Y que después, como producto final, ATP y dióxido de carbono. Y en algunas circunstancias, cuando hay poco oxígeno o cuando no hay oxígeno, por supuesto que poco ATP y ácido láctico como producto final. ¿Se acuerdan ustedes? Como producto final del metabolismo de los hidratos de carbono en forma anaeróbica se produce muy poco ATP, 3 moléculas de ATP, cuarto que es por 36 por cada molécula de glucosa, si es por metabolismo aeróbico. Por metabolismo anaeróbico se produce ácido láctico, que este ácido láctico después va por otro lado, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta de toda la función del aparato respiratorio. ¿Cómo definiríamos insuficiencia respiratoria? ¿No? Es una entidad clínica multifactorial producida por una patología pulmonar, en este caso, bueno, cuando vimos las neumonías pueden ser, pero a veces afectan al parénquima, pero no afectan la función. Eso es clave tener presente. O extrapulmonar aguda, por ejemplo, la enfermedad autoinmune, por ejemplo, si el problema es neurológico, va a afectar la función respiratoria por la ventilación. Es decir, una entidad clínica multifactorial producida por patología pulmonar o extrapulmonar aguda o crónica, de severidad variable, que implica siempre gravedad. Así, siempre un problema respiratorio es grave.
sobre todo la insuficiencia respiratoria, es grave, ¿no? Que se define a través del análisis de gases en sangre arterial. Esto es clave. Saber que puede ser una patología pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Que es multifactorial, que puede ser aguda o crónica, pero que siempre implica gravedad y que se define a través del análisis de gases en sangre. Y acá tenemos dos grandes grupos, tipo 1 o parcial, que es la hipoxémica pura, que se define con una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, y o con una PCO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio, tipo 2 o global, que vendría a ser hipoxémica e hipercárnica, ¿no? PCO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio. Este concepto es siempre respirando aire a nivel del mar, y eso es clave tener presente, porque hay veces que hay hipoxemia, pero no hay insuficiencia respiratoria, porque no se está respirando, no hay un problema pulmonar, sino que es otro tipo de problema. En la ausencia de alcalosis metabólica, habíamos hablado en alguna oportunidad que la alcalosis metabólica es cuando hay un acúmulo de bicarbonato, y si se aumenta la cantidad de bicarbonato porque no se elimina o porque se pierden muchos ácidos, o porque se produce más, digamos, se acumula el bicarbonato, entonces el organismo, para compensar ese acúmulo de bicarbonato, tiene que aumentar la CO2, ¿no? Hipoventila para aumentar la CO2 para compensar la alcalosis metabólica. Eso lo define insuficiencia respiratoria. Es decir, en ausencia de alcalosis metabólica o con una relación PaO2-FiO2 por debajo de 2,50. Ya vamos a ver qué significa. PaO2 es la presión de oxígeno en la sangre arterial, la que conocemos. Y FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, que es la que tiene el aire atmosférico que nosotros respiramos, que es 0,21 o 21%. Esta relación PaO2-FiO2 normal siempre es más de 400. Así que esto define, por debajo de 2,50, define insuficiencia respiratoria. Ustedes van a ver que en alguna bibliografía dice por debajo de 200, y otras dicen por debajo de 300. Después vamos a mirar, ahora le vamos a charlar bien, a ver por qué yo le puse por debajo de 2,50. ¿No? Y bueno, por supuesto que las consecuencias agudas de esto, que son inmediatas, son todas consecuencias de la hipoxemia. ¿Qué pasa si tenemos poca cantidad de oxígeno? Y la muerte es lo más probable, es decir, los organismos vivos, aeróbicos como nosotros, pluricelulares y aeróbicos como nosotros, la deficiencia de oxígeno nos lleva a la muerte rápidamente. Y bueno, deficiencias crónicas, por supuesto, todas son alejadas y relacionadas con la hipercarnia, que después vamos a ver. ¿Cuáles son los valores normales de los gases en sangre? La PO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, la saturación de 97 a 99%, 97 a 99%, y estas son las PaO2, ¿no? Que definen normalidad. La PCO2, que define normalidad, 35 a 45 milímetros de mercurio, con un pH de 7,35 a 7,45, y un bicarbonato de 24 más o menos 2, o de 23 a 27, y el exceso de bases de 0 más o menos 2. Hay varios sistemas de mediciones, la mayoría son sistemas de medición indirectos y algunos directos e invasivos. Bueno, esto es una curvita que el por qué se adoptó, digamos, el valor de 60 milímetros de mercurio para definir insuficiencia respiratoria. Si ustedes miran en la curva de saturación de oxígeno-hemoglobina, ¿sí? ¿No? Va subiendo la PaO2 y va subiendo la cantidad de hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina saturada. Tanto así que a 60 milímetros de mercurio ya tenemos el 90% de la hemoglobina ya está saturada. Alrededor del 90-91% cuando la PaO2 es 90 milímetros de mercurio. Entonces, a partir cuando la PaO2 es 60 milímetros de mercurio hay 90% de saturación. Si subimos a 80 o a 100 milímetros de mercurio la PaO2, la saturación va a subir de 90 a 100% nada más, es decir, es poco lo que aumenta en porcentaje. Pero sí es mucho
cuando está por debajo, lo que cae en porcentaje, por ejemplo, de 60 milímetros de mercurio, una saturación de 90%, si tenemos 15 gramos de hemoglobina, el 90% de 15 es 13.5 gramos de hemoglobina en el saturado, o sea que la cantidad de oxígeno que va a disminuir es muy poco. Pero si tenemos de 60 a 40 o a 50 milímetros de mercurio, fíjense, ya la saturación cae a 70%. ¿Ah? Y si teníamos 15, 70% de 15 es 10. Hay más de 5 gramos de hemoglobina desaturada. Y 5 gramos de hemoglobina desaturada ya comienza a aparecer cianosis, que es un signo de insuficiencia respiratoria. O sea que el por qué se establece 60 milímetros de mercurio como valor límite para definir por debajo de esa insuficiencia respiratoria es porque por debajo de los 60 la desaturación de hemoglobina cae en forma brusca y rápida, y por encima de los 60 es muy poco lo que podemos aumentar. ¿Y por qué la CO2? Sí, porque cuanto más aumenta la CO2, más desplaza el oxígeno dentro del alveolo. Entonces, por arriba de 50 comienza a desplazar más el oxígeno, y esa es la explicación de una CO2 de 80, la PaO2 alveolar va a quedar muy baja. Entonces, la CO2 por arriba de 50 define insuficiencia respiratoria. ¿En qué otro sistema orgánico interviene el aparato respiratorio? Bueno, en el equilibrio ácido-base. ¿Ustedes se acuerdan que para que las proteínas y los sistemas enzimáticos tengan su efecto, su máxima capacidad de expresión o su máximo efecto, trabajan a determinados pH, tienen lo que se llama su pK, o el pH en el cual trabajan en forma muy eficiente, ¿no? Y ese es el pH que es el que nosotros consideramos normal, que es entre 7.35 y 7.45. Por debajo de eso los sistemas enzimáticos disminuyen su efecto y por arriba también. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio, que es el famoso equilibrio ácido-base en este caso, para mantener la homeostasis orgánica, y el sistema que tiene mayor expresión en nuestro organismo es el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Entonces el pH igual al pK de este sistema, que es la constante de disociación, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración del ácido. Esa es la fórmula real. Pero el ácido carbónico es el equivalente a la PCO2 por 0.03. Entonces el pH igual al 6.1 más el logaritmo de 24 por 40, que es la CO2, por 0.03 es 12. Entonces el pH igual a 6.1 por el logaritmo de 20, 24 dividido 1.2 es 20. Y el logaritmo de 20 es 1.3. Nuestro pH normal, 6.1 más 1.3, 7.4. 7.4, 5 puntos por debajo, 5 por arriba, es el pH que nosotros consideramos normal. 7.35 a 7.45. Y, por supuesto, que si nosotros nos ponemos a pensar, este es el componente, el bicarbonato, el componente metabólico de la fórmula del sistema bicarbonato ácido carbónico, y este es la CO2, componente respiratorio, la fórmula de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que cualquiera de los dos puede aumentar o disminuir, tiene que haber una compensación para lograr mantener el pH en este sistema bajo, ¿no? Entonces tenemos dos trastornos básicos, ácido-base, dependiendo del aparato respiratorio. Son la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Cuando se trata de alteración ácido-básica respiratoria, siempre hay dos tiempos, dos etapas, que es la acidosis respiratoria aguda y la acidosis respiratoria crónica. Lo mismo que para la alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica. No así para las alteraciones ácido-básicas metabólicas. Las metabólicas son acidosis o alcalosis y no tienen dos componentes. Entonces, los trastornos respiratorios dijimos que la acidosis respiratoria aguda, ¿sí?, aumenta drásticamente la PCO2. ¿Por qué? Porque hay una hipoventilación alveolar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que pasar si hay un problema respiratorio de aumento de la PCO2? Tiene que aumentar el bicarbonato. Y aumenta 0,5 a 1.000 equivalentes litros por cada 10 milímetros de mercurio de aumento del bicarbonato, de aumento de la CO2.
¿Sí? Entonces, la acidosis respiratoria aguda, aumento de CO2, trastorno primario, la compensación es el aumento del bicarbonato y aumenta 0.5 a 1 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. Entonces, la acidosis respiratoria, si ustedes miran, respecto de la crónica a la aguda, por cada 10 aumenta 3 a 5. Es decir, la acidosis respiratoria crónica es mejor compensada que la acidosis respiratoria aguda. Por la sencilla razón de que los trastornos respiratorios se pueden cambiar rápidamente los valores y la parte metabólica necesita activación de sistemas enzimáticos y eso demora un poco más de tiempo. Lo mismo que para la alcalosis respiratoria, ¿sí? La alcalosis respiratoria es trastorno primario, disminución de la PCO2, ¿no? Tiene que aumentar el bicarbonato por cada 10, un miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la CO2, tiene que aumentar 1 miliequivalente litro de bicarbonato. Lo mismo que la alcalosis respiratoria crónica, aumenta hasta 2 miliequivalentes litro el bicarbonato, perdón, disminución, digamos, disminuye 2 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la CO2. Bueno, esto es simplemente para tener una idea de que cuando ventila bien el paciente, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el oxígeno, ¿sí? Y fíjense, 100 milímetros de mercurio, de un valor inicial de la presión menos a 40, se va a 100, esto es para acá, y la CO2 que tenía 45 milímetros de mercurio que se eliminó, queda 40 milímetros de mercurio en la sangre capilar venosa y la capilar arterial, que esto sería al revés en el pulmón, ¿no? Esto es el capilar arterial y esto es el capilar venoso, porque en el pulmón, en la sangre venosa pulmonar es la que tiene mayor PO2 y menor CO2. Esto que tiene muchos números, simplemente es para tratar de entender cuál es la presión, por ejemplo, de oxígeno en el alveolo. PaO2, cuál es la presión de oxígeno en el alveolo. ¿Y cómo se obtiene, cómo se llega a saber que esta es la presión de oxígeno en el alveolo? Utilizando una fórmula que se llama la fórmula del gas alveolar, que es esta formulita, ¿no? Por ejemplo, nosotros definíamos respirando aire a nivel del mar. A nivel del mar la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio y respirando aire es 21%, 0,21. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, nosotros respiramos aire. Cuando el aire ingresa por las fosas nasales le purifican, humidifican el aire y calientan el aire. En eso de humidificar el aire también las partículas de gas de agua, digamos, disminuyen la presión. Entonces ustedes van a ver que la presión inspirada en realidad es igual a la presión inspiratoria, que sería la presión barométrica, menos la presión de saturación de vapor de agua. Y la presión de saturación de vapor de agua es 47, ¿no? Entonces tenemos, dentro del aire va la presión, la ecuación del gas alveolar es 760 menos que la presión barométrica menos presión de saturación de vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio. 760 menos 47 milímetros de mercurio me da 713, ¿no? 713. Por fracción inspirada, 713 por 0,21. Si ustedes sacan 713 por 0,21 le va a dar alrededor de 150 milímetros de mercurio, ¿no? Que es esto que está acá. Menos la PCO2, ¿no? La PCO2 es 47, entonces la presión del gas alveolar es más o menos 110 milímetros de mercurio. Hagan el cálculo y ustedes van a ver que esto es así. Entonces, la presión del gas alveolar, o la ecuación del gas alveolar, también le llaman el WES, o presión de oxígeno del gas alveolar, es 760 menos 47 por 0,21 menos PCO2 por cociente respiratorio. Esto es para saber que dentro del alveolo la presión de oxígeno es
110, es de 90, es decir, de 100 a 110, y la PSO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos dos siempre suman 150. La presión de saturación de vapor de agua es 0,47, como lo habíamos dicho, ¿no? Como había dicho recién. Y estos son los gradientes alveolo arterial de oxígeno, y este es el alveolo arterial, este es el arterio alveolar, este es la diferencia, este es el gradiente, y esta es la relación PaO2-FiO2. Si ustedes sacan las cuentas, habíamos dicho recién, ¿no?, que la PaO2-FiO2 era por arriba de 400. Dijimos que se define como una PaO, la insuficiencia respiratoria se define como una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio y una CO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio. Entonces, la disminución de la PaO2 se denomina hipoxemia. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de la hipoxemia? ¿Por qué mecanismo cae el oxígeno en la sangre? Entonces, puede ser uno de ellos disminución de la cantidad de oxígeno inspirada, ¿no? Por disminución de la fracción inspirada de oxígeno o por disminución de la presión barométrica. Es decir, si a nivel del mar es 760, a 2.500 metros o a 3.000 metros de altura es 500 y algo la presión barométrica. Si ustedes sacan la cuenta, el 21% de 500 es 100, así nomás. O sea que rápidamente ya tiene que tener una idea de cuando subimos muy arriba en las alturas, la cantidad de oxígeno disminuye, no disminuye la fracción inspirada, disminuye la cantidad de oxígeno. Con la misma fracción, pero al tener menos presión, disminuye la cantidad de oxígeno. Ese es un mecanismo, disminución de la presión inspirada de oxígeno. Segundo mecanismo de hipoxemia, mecanismo fisiopatológico de hipoxemia, hipoventilación alveolar, ¿sí? Y alteración BQ. La hipoventilación, siempre tiene hipercapnia, y alguno de las alteraciones BQ, o sea, ventilación perfusión, suele tener hipercapnia. Otro de los mecanismos es el Shunt, o mecanismo de cortocircuito. El otro mecanismo de trastorno en la difusión, y el otro es la saturación de oxígeno de sangre venosa mixta. La alteración de Q, el Shunt, trastorno de difusión, y la saturación, la baja saturación de oxígeno de sangre venosa mixta, cursan con gradiente a alvéolo arterial elevado. Ahora vamos a analizar esto también. Y la hipoventilación alveolar tiene un A-A normal. Entonces, vamos a analizar rápidamente, pensando en el primer cuadrito que habíamos visto de la presión alveolar de oxígeno. Por ejemplo, fíjense ustedes, a 2.500 metros de altura la presión barométrica es 500 milímetros de mercurio. Si ustedes tienen una calculadorita por ahí, ¿no? Y a nivel del mar es 760. Fíjense ustedes, 500, ¿no? 500 milímetros de mercurio más de 2.500. La fracción inspirada, 5, el 0,21 o 21%, ¿no? A grandes alturas. Entonces, 500 menos 47, que es la presión del gas alveolar, ¿sí? Menos 47, por fracción inspirada, me da una presión inspirada de oxígeno, fíjense ustedes, la presión que va entrando de 95 milímetros de mercurio, menos 47, que es la presión menos la PSO2, que es de 40, me va a dar 55 milímetros de mercurio la presión alveolar de oxígeno a más de 2.500 metros de altura. Y esta es la causa por la que algunos deportistas rinden menos. Ya de entrada tienen 55 milímetros de mercurio en el alveolo. Aún con saliendo la sangre 100% oxigenada, va a salir con una PaO2 de 55 milímetros de mercurio. No puede salir con una PaO2 mayor, ¿no? 45, 50 con una menos A de 10 en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una compensación aguda, aumenta la frecuencia respiratoria y taquicárdica, y bueno, y la compensación crónica a grandes alturas es el aumento de la cantidad de hemoglobina o de los glóbulos rojos, la poligloburia, la enfermedad de Monge. ¿Estamos bien hasta acá? Lo que no queda claro, por favor, pídanme que les explique, yo les voy a volver a explicar. Chiavoni María, ¿vos estás ahí, Chiavoni? El Chiavoni no está. Y yo quiero ver, le puso una hermosa foto
María, se fue a almorzar María. no Hola, sé, durmió profe. recién. Estoy acá, pero estoy atendiendo a los albañiles de la casa. Ah, bueno, ahora te escuché. Bueno, puso una linda foto. Pongan, si ustedes se van así como María, pongan una linda foto por lo menos. Bueno, ¿está quedando claro hasta acá? Sí, profe. Bien. El otro mecanismo era la hipoventilación alveolar. Acuérdense ustedes, la disminución de la presión inspirada de oxígeno o la hipoventilación alveolar. ¿Qué pasa con la hipoventilación alveolar? Vamos a suponer que la PCO2 se va de 47 a 85, aún respirando aire, ¿no? 760 a nivel del mar, fíjense, de 85 la PO2 baja alveolar a 65 porque ocupa más lugar la CO2 y desplaza el oxígeno. ¿Estamos bien? Fíjense usted, la PO2 va a salir con 55, el A-A es de 10 milímetros de mercurio. Bueno, ¿cuáles son las causas que producen, que a través de este mecanismo producen la insuficiencia respiratoria? ¿Sí? Pueden ser causas centrales, por ejemplo, alteración del sistema nervioso central, como por ejemplo la intoxicación con hipnóticos, los sedantes, alteración neuromuscular, las neuropatías o las miopatías con debilidad muscular, el Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis en placa, ¿no? Alteraciones de la pared torácica, alteraciones pulmonares mismas, las reinhalaciones. Estas son las causas que producen a través de este mecanismo la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la compensación aguda en este caso? Desviación de la curva de asociación en oxígeno-hemoglobina hacia la derecha y aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar el volumen minuto para así tratar de mantener una disponibilidad de oxígeno adecuada. Y la compensación crónica es polidromuria y aumento del 2,3-difosfoglicerato. El otro mecanismo de hipoxemia era la alteración de la relación ventilación-perfusión, alteración de Q, ¿no? Normalmente, fíjense ustedes, ventilación, ¿sí? Cuando disminuye la ventilación, disminuye, ¿no? Por ejemplo, si la ventilación va a 0,5 y la perfusión a 1, disminuye la relación. Que es el mismo caso que cuando aumenta mucho la perfusión y se mantiene la ventilación. Es decir, puede ser disminución de la alteración de la relación de Q, puede ser por disminución de la ventilación o por aumento de la perfusión. ¿Cuáles son las causas de disminución de la ventilación? Bueno, dijimos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, algunas neuropatías, ¿no? Las alteraciones del sistema nervioso central, algunas neumonías, algunas neumopatías, el edema agudo de pulmón, disminución de la ventilación. Y cuando aumenta la perfusión, en el pulmón que no tuvo la embolia de pulmón, la perfusión se va al doble. Lo mismo así que en los pacientes de algunas cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular, por ejemplo, produce aumento de la perfusión, produce un hiperflujo pulmonar, ¿no? Cardiopatía congénita, bueno, cuando se le saca un pulmón, ¿no? Fíjense ustedes, mecanismo de hipoxemia, alteración de Q, cursan con A-A aumentado, la hipoventilación cursaba con A-A normal, ¿sí? Esta cursa con A- aumentado, pero mejoran cuando le enriquecemos las mezclas de oxígeno, ¿sí? Cuando le aumentamos el oxígeno, mejoran con el aporte de oxígeno. La desigualdad de ventilación-perfusión, normalmente la relación de Q en las diferentes unidades por diferentes regiones va de 0,3 a 6, siendo la mayoría de las unidades 8. Si ustedes se ponen a pensar un cálculo simple, grosero, de la relación BQ, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, la ventilación alveolar es igual al VT menos VD. El VT es el volumen corriente y el VD es el volumen del espacio muerto, ¿no? O sea, VT menos VD, volumen corriente, que es 500 más o menos volumen del espacio muerto, 350, me da una diferencia de 350. Por frecuencia respiratoria, por 15. 350 por 15 me da 4.800 y algo, 5.000 más o menos. 5.000 mililitros. Y si ustedes se ponen a pensar, el volumen minuto cardíaco, ¿cuánto es? 5.000 mililitros. Que es
volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea que, y esos 5.000 litros pasan por el pulmón en unidad de tiempo. O sea que la relación BQ anda cerca de 1 siempre, que es más o menos lo que acabamos de ver acá. 0,8, 1. ¿Sí? La desigualdad BQ, bueno, es la causa más importante de hipoxemia, es el mecanismo más importante de hipoxemia. Y también puede provocar, bueno, en algunos casos hipercambio. La relación BQ puede alterarse en 2 sentidos, alto BQ o bajo BQ. Ya habíamos visto cuál era el alto BQ y bajo BQ. El alto BQ son situaciones donde la perfusión pulmonar se reduce con respecto a la ventilación. ¿Sí? La ventilación queda igual o disminuye poco, pero se reduce mucho la ventilación, ¿no? Ejemplo, tromboembolismo de pulmón disminuye la perfusión, ese genera lo que se llama un efecto de espacio muerto. Bajo BQ, cuando la ventilación es inadecuada, ejemplo, asma, bronquitis crónica, o cuando se sobreperfunden alveolos normalmente ventilados, efecto Shunt o cuando hay en el TEP. Entonces, la hipoxia y algún grado de hipercapnia solo se da en la desigualdad con bajo BQ. Esto genera respuestas compensadoras como la vasoconstricción hipóxica y aumento del volumen minuto respiratorio, es decir, aumento de la hiperventilación pulmonar sería como respuesta compensatoria. Esto es lo que nosotros vamos a ver después, ¿sí? Una complicación que es la hipertensión. Bueno, la respuesta compensadora de hipoxemia con bajo BQ, vasoconstricción hipóxica, ¿sí? Los descensos de la PaO2, de la presión alveolar de oxígeno, producen vasoconstricción en los alveolos mal ventilados. Este mecanismo tiende a mejorar la relación BQ. Si este mecanismo instalado se hace generalizado, los efectos beneficiosos del intercambio gaseoso son contrabalanceados por el desarrollo de hipertensión pulmonar. Es decir, siempre que hay bajo BQ por hipoventilación alveolar, la disminución de la presión de oxígeno alveolar produce vasoconstricción hipóxica. Y esa vasoconstricción, si es en los dos campos pulmonares, puede aumentar la resistencia vascular pulmonar. El aumento de la resistencia vascular pulmonar, hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha, así como la hipertrofia ventricular izquierda en la hipertensión arterial sistémica, va a producir insuficiencia cardíaca derecha. Eso nosotros llamamos cor pulmonar. Aumento del volumen minuto respiratorio es otra de las respuestas compensadoras, ¿no? El aumento de la PaO2 y el descenso de la PO2 incrementan en forma refleja el volumen minuto respiratorio. Bueno, lo que lleva, por supuesto, a un nuevo equilibrio, digamos, ¿no? Para el nivel de CO2 y PaO2. La respuesta ante los mecanismos compensadores, el aumento de la PaO2 en los alveolos normales, no llega a compensar la caída de la PaO2, pero permite eliminar la CO2, por lo que habitualmente la desigualdad con bajo BQ presenta hipoxemia e hipocapnia y, excepcionalmente, hipercapnia leve. Bueno, el incremento de la desigualdad BQ produce mayores requerimientos respiratorios porque aumenta la ventilación. ¿Recuerdan que habíamos dicho que aumenta el volumen respiratorio? ¿No? Produce mayores requerimientos respiratorio con mayor producción de CO2, por lo cual, por los músculos respiratorios, ¿no? Generando un aumento de la CO2 hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Es ahí donde las personas quedan con 59 o 60 de CO2 y están en un equilibrio porque aumentan la ventilación minuto, aumentan la CO2 aumenta la producción y se equilibran 60 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa con los centros nerviosos reguladores del aparato respiratorio? Ya dejan de sentir, dejan de tener la hipercapnia como un estímulo para ventilar. Y el único estímulo que le hace, que le mantiene el reflejo ventilatorio es la disminución de la PO2, ¿no? La hipoxemia
por desigualdad BQ, se corrige con incremento de la fracción interior de oxígeno, ya habíamos visto. El otro mecanismo de hipoxemia es el Shunt. Algunos en la fisiología no consideran el Shunt como mecanismo distinto, sino que lo consideran el Shunt como uno de los extremos, un extremo de la alteración BQ, de la alteración ventilación-perfusión. Cuando no hay ventilación, no cuando disminuye la ventilación, sino cuando la ventilación es cero, que puede ser por ocupación, edema de pulmón, o por colapso total, atelectasia. En este caso, fíjense ustedes, no hay oxígeno dentro del alveolo, o sea, la ventilación es cero. ¿Sí? B, 0 y perfusión 1. 0 dividido 1, esto bueno, es infinito, se llama, ¿no? Indeterminado. Las causas de esto, neumonía, hemorragia, distrés respiratorio agudo del adulto, o las dos causas de edema agudo del pulmón. ¿Está? Shunt o colapso, Shunt, la atelectasia. ¿Qué pasa cuando este es el mecanismo de hipoxemia? Le damos oxígeno y no mejora con el aporte de oxígeno. El otro mecanismo es este, pero este mecanismo de disminución de la saturación de sangre venosa es importante cuando hay este mecanismo. Este es el mecanismo que se da frecuentemente en las enfermedades. ¿Qué enfermedad le parece que puede producir acá abajo? CRIC. Bueno, en la fibrosis pulmonar es una EPIC, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, ¿qué pasa en estas enfermedades? Fíjense ustedes que esto es, desde el punto de vista fisiopatológico, interesante. ¿No? Normalmente, la sangre capilar está en contacto con el alveolo alrededor de un segundo. Un segundo está todo en contacto, todo el tiempo. En el primer tercio de ese segundo ya se equilibra la presión de oxígeno del capilar con la presión del oxígeno del alveolo. Entonces quedan 2/3 de tiempo como reserva funcional respiratoria. Esto es normal. ¿Qué pasa en las personas que tienen fibrosis pulmonar, alteración de la membrana de difusión? ¿Sí? Lo que pasa cuando la persona está en reposo es lo siguiente, que se terminan de equilibrar recién en el segundo tercio, o sea que pasan el 60-70% del tiempo para terminar de equilibrarse. ¿Sí? Se equilibra la presión del capilar pulmonar con la presión de oxígeno del alveolo. Esto en reposo. ¿Qué pasa cuando la persona hace alguna actividad física? El tiempo que transcurre en contacto es mucho menor. De ser un segundo pasa a ser 0,7 segundos o 0,5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? La sangre no termina de equilibrarse, la sangre capilar no termina de equilibrar la PaO2 porque la difusión no es lo suficientemente rápida. Entonces, la sangre que sale de ese capilar sale con una PaO2 menor. Por eso es que las personas que tienen fibrosis pulmonar tienen disnea, pero fundamentalmente desde el inicio disnea con el ejercicio, con el esfuerzo, y que va progresando. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, normalmente el intercambio gaseoso, bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿sí? Y esto es la relación PaO2-FiO2, ¿no? Dijimos que si ustedes sacan las cuentas, la PaO2 normal, vamos a suponer que sea 97 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno, 97 milímetros de mercurio. Si ustedes dividen 97 dividido 0,21, saquen las cuentas cuánto le da. Le da por arriba de 400. Ustedes, alguien que tiene una calculadora a mano ahí, le da por arriba de 400. Eso habla de una relación PaO2-FiO2 normal. ¿Sí? De 400 a 300 hay una hipoxemia leve, y de 300 a 200 es lo que algunos consideran lesión pulmonar aguda o injuria pulmonar aguda. Ya hay cierto grado de hipoxemia, pero ya no es leve, ¿sí? Es más severa,
distrés respiratorio agudo del adulto por una relación PaO2-FiO2 por debajo de 200. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de saber la fracción inspirada cuando tenemos una PO2? Porque no es lo mismo tener una PO2 de 80, ¿no? O 90 respirando aire, 90 dividido 0,21, la PaO2-FiO2 es por arriba de 350, o sea que si hay hipoxemia es leve, no define insuficiencia respiratoria. Pero si tenemos 90 de PO2 con una FiO2 de 40%, saquen la cuenta, me da 250, hipoxemia severa o insuficiencia respiratoria. Si ustedes toman el tiempo a hacer el calculito, van a ver. Entonces, esa es la importancia de conocer la relación PaO2-FiO2, y por debajo de 250 define insuficiencia respiratoria. Eso es cuando le dicen a ustedes, tiene 75 PO2, por el número, 75 milímetros de mercurio de PaO2, no es insuficiencia respiratoria. Pero si está respirando con una fracción inspirada de 35%, sí es insuficiencia respiratoria, porque 75 sobre 0,35 me da 200, 210 por ahí. Y es por debajo de 250. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una de las expresiones de insuficiencia respiratoria, que es la hipoxemia? Bueno, trastorno neurológico, cambios, ¿no? Cambios desde el comienzo, hay cefalea, confusión, estupor, hay excitación psicomotriz, mareo, insomnio, inquietud, puede haber convulsiones, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con disminución del oxígeno arterial puede producir síndrome confusional agudo. La parte cardiovascular, ¿cuál es la expresión? Taquicardia, y cuando es muy severo bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, puede producir hipertensión pulmonar, hipotensión, disnea y taquipnea. Las manifestaciones de la hipercapnia, desde el punto de vista neurológico, cefalea. La hipercapnia produce aumento, produce vasodilatación cerebral. Y la vasodilatación cerebral puede exacerbar o empeorar la hipertensión endocranial, ¿no? Edema de papila, convulsiones, ¿no? Asterixis, mioclonía, somnolencia, coma, diaforesis. Y la parte cardiovascular, la hipercapnia, hipertensión sistólica, hipertensión pulmonar, hipertensión cardíaca y signos de insuficiencia cardíaca. Manifestación de hipercapnia. Bueno, como dijimos, la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Se basa en el análisis de los gases en sangre, se define como una PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio y una PCO2 por arriba de 50 milímetros de mercurio, respirando aire a nivel del mar en ausencia de alcalosis metabólica o con una relación PaO2-FiO2 por debajo de 250, ¿no? Bueno, ustedes saben, la principal función del pulmón es mantener una correcta oxigenación arterial, una adecuada eliminación de CO2 producido por el metabolismo, ¿no? El aparato respiratorio se compone de dos sistemas. El sistema de intercambiador de gases, que son las membranas, digamos, y las membranas alveolo-capilar, y la bomba ventilatoria, que es todo el sistema muscular que mueve el aire desde la atmósfera hacia el alveolo. Dijimos que la insuficiencia respiratoria se puede clasificar en dos tipos, insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es fundamentalmente hipoxémica, ¿sí? Se produce por compromiso del sistema intercambiador de gases, ¿no? Se presenta hipoxemia, descenso de la PO2 como principal manifestación con niveles variables de CO2. Y hay compromiso del parénquima pulmonar, ¿sí? Tipo 1, fundamentalmente del parénquima o las membranas de intercambiadora de gases, ¿no? Y la tipo 2, ¿no? Se manifiesta por hipercapnia, aumento de la PCO2, asociado a un descenso de la PO2, que puede ser leve, de acuerdo a la magnitud del aumento de la CO2, y esto es por compromiso muscular del sistema nervioso central o periférico central, ¿no? Se produce por compromiso de la bomba ventilatoria que ya habíamos dicho recién. Bueno, acá hay una serie de elementos que algunos, por ejemplo, el A-A tenemos que tener presente siempre, ¿no? Dijimos que la presión alveolar es la presión alveolar de oxígeno igual a la presión barométrica menos la presión de saturación de vapor de agua por la fracción inspirada por
la PSO2 sobre el cociente respiratorio, 760, 760 menos 47, 713, ¿no? Por 0,21 me da 150. Y la FiO2, fíjense ustedes, la PSO2 menos el cociente respiratorio, 40 menos por 0,8, digamos, me da 50. 150 menos 50, la PaO2 del alveolo es 100 aproximadamente, ¿no? Y la arterial es 90. O sea, la diferencia alveolo arterial de oxígeno es 100 menos 90, 10 milímetros de mercurio, ¿no? El gradiente o la diferencia A menos A se modifica si modifico la fracción inspirada. Bueno, ¿cuál es la interpretación de este gradiente? Los pacientes hipoxémicos con A menos A normal, ¿sí? Que están hipoxémicos con A menos A normal, tienen hipoventilación alveolar, ¿no? Es decir, el problema está en la bomba ventilatoria, no en el parénquima pulmonar. Eso es. Entonces tenemos A menos A, ¿cuánto tiene A menos A? 10. A 10 menos de A menos A, el problema está en la bomba, no en el parénquima, ¿no? Los pacientes con A menos A aumentado pueden presentar desigualdad BQ, que es otro de los mecanismos, o SHUNT. ¿Y qué hacemos para aclarar esta situación? ¿No? Le damos oxígeno a altas concentraciones, si corrige es BQ, y si no corrige es SHUNT. ¿Estamos entendiendo? María Schiavoni, ¿estás entendiendo? Se fue a dormir. Ah, puso, ahora sí le veo. Bueno, está despierto. Seguimos entonces. En serio, profe, estaba atendiendo a los albañiles de la casa. No estaba atendiendo la clase. Bueno, seguimos. Tengo empleados trabajando y como mis padres se fueron, me quedé a cargo y tenía que abrirles. No te preocupes. Después ocupate en entenderlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula la PaO2, FiO2 o la PAFI? También se llama PAFI, por ejemplo, permite ver la evolución de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica independientemente del valor de FiO2, ¿no? De la FiO2, que es la fracción inspirada que estén recibiendo. El valor normal dijimos era más de 400, ¿no? Valores de menos de 300 hablamos de injuria pulmonar aguda, y menos de 200 es un dato a favor del síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Y define también insuficiencia respiratoria. Después tenemos el otro cálculo, que es el gradiente arterioalveolar de oxígeno, que permite ver la evolución de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica independientemente del valor de FiO2 que están recibiendo. El valor normal es 0,8. Fíjense ustedes, paciente que tenga hipoxemia, tiene CO2, digamos PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, nos miramos el A menos A. Dijimos que si el A menos A es normal, la hipoventilación alveolar, es decir, si tiene un A menos A de 10 o menos, es el mecanismo de esto, hipoventilación. Hay que ver el sistema nervioso central, hay que ver la parte neurológica, todo lo que tenga que ver con la bomba ventilatoria. Y si el A menos A está aumentado, puede ser SHUNT o puede ser desigualdad BQ. Le doy alta concentración de oxígeno. Si corrige es BQ, si no corrige es SHUNT. Para tener idea del mecanismo que está produciendo esta insuficiencia respiratoria. Bueno, los mecanismos generadores de hipercapnia, bueno, tienen que ver fundamentalmente con la ventilación alveolar. Porque acuérdense ustedes, fíjense ustedes, hipercapnia, mecanismo de hipercapnia. A ver, ya que ustedes ven esto acá, díganme, ¿por qué puede subir la CO2? Eso es fisiología. Estamos tratando de aplicar la fisiología a la clínica médica. ¿Por qué puede subir la presión? En ejercicio. No, ¿por qué mecanismo? No, ¿por qué causas? Si aumenta la producción de CO2, puede aumentar, ¿no es cierto?, la PCO2. Ese es uno. Para compensar. ¿Y cuándo aumenta la producción? Bueno, en ejercicio, en convulsión, en las infecciones, en los estados sépticos, el hipertiroidismo. ¿Ah? O sea, aumento de la producción es uno de los mecanismos. Y el otro
O sea que si ustedes tienen en cuenta que el valor de la PCO2, ¿de qué depende el valor de la PCO2? Vamos a sacar rápido el cálculo. De una constante, que como es constante le vamos a dar poco valor, por la producción de CO2 sobre la ventilación alveolar. ¿No? Es decir, la producción de CO2, ¿no? La producción de CO2 y la ventilación. Y la ventilación alveolar, acuérdense ustedes que era igual a BT menos BD, o sea que volumen corriente menos volumen del espaciamiento por frecuencia respiratoria. ¿No? Eso es volumen minuto respiratorio, ¿no? Frecuencia respiratoria. Y BD es volumen del espacio muerto. Si ustedes tienen en cuenta, vamos a suponer que la producción sea 1000, por hacer un cálculo, la producción sea 1000, dividido 500, ¿cuánto me da que sería la ventilación? 2, ¿no? O sea, la CO2 sería de 2. Si la producción es 1000, ¿sí? Y yo disminuyo la ventilación alveolar, en vez de 500 va a 300, ¿cuánto va a ser la PCO2? 3 y algo. 3. O sea que si disminuye la ventilación alveolar, a igual producción aumenta la CO2. ¿Queda claro? ¿Sí? Falcini, Glenda, se rasca la cabeza y parece que no quedó muy claro. Más o menos, profe. Pero después voy a volver a leerlo y ahí a procesarlo. Claro, Y volver a ver el video, ¿sí? Bueno, dale. Sí. Entonces vamos a seguir para adelante, entonces no querés que repita. Voy a seguir. No, entonces, el paciente hipercapnia, las causas de hipercapnia son más frecuentemente por caída de la ventilación alveolar, ¿no? O sea que no es por aumento de la producción, fundamentalmente, es por disminución de la ventilación alveolar. Puede ser por caída de la ventilación minuto, donde el descenso del BT, ¿no? Por caída del volumen corriente y, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, por causas extrapulmonares como compromiso de la bomba ventilatoria, ¿no? Que origina hipoventilación alveolar. O aumento del espacio muerto, ¿no? Acuérdense que el espacio muerto era 150. Este aumento del espacio muerto es lo que ocurre en los pacientes EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aumenta, dijimos que volvemos a esta formulita, ¿no? El volumen corriente es 500, volumen del espacio muerto 150, ¿no? Frecuencia respiratoria 15. Me da una ventilación alveolar de 5000 más o menos. Si el volumen corriente disminuye por problemas musculares, estamos hablando de que problema en la bomba. O aumenta el volumen del espacio muerto, ¿sí? Aumenta el volumen, si sigue siendo acá 500 menos 250, ya queda 250 por 15. Entonces va a disminuir la ventilación alveolar. Si disminuye la ventilación alveolar manteniendo la producción, va a aumentar la CO2. Seguimos. Bueno, el espacio muerto fisiológico cuantifica el volumen de gas que no participa en el intercambio gaseoso. Esto es la fórmula del DPT, esto es más para cuando tenemos pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Desde el punto de vista de la etiología, entonces, la insuficiencia, todo esto que vimos antes eran todos mecanismos, ¿sí? De hipoxemia y de hipercapnia. Y fuimos diciendo algunas causas. La etiología de la insuficiencia respiratoria aguda tiene 3 categorías principales. Enfermedad pulmonar intrínseca, trastornos de las vías y disfunción neuromuscular. ¿Sí? Esto es de la bomba, lo habíamos visto. Esto es asma, EPOC, ¿no? Y enfermedad pulmonar intrínseca sería el enfisema y las EPIC y las neumonías, o el edema agudo. Las causas: fallo pulmonar, enfermedad pulmonar, enfermedad obstructiva, EPOC, asma, enfermedad restrictiva, edema de pulmón, cardiogénico, no cardiogénico, neumonía grave, telestasia, derrame pleural, motora, fallo de la bomba ventilatoria, bueno, disminución del impulso central, por ejemplo, accidente cerebrovascular, la encefalitis, traumatismo, drogas depresoras, apnea del sueño, de trastornos nervios periféricos, las polineuropatías, Guillain-Barré,
Alteración en la placa neuromuscular, bueno, la miastenia gravis, el botulismo, alteraciones musculares, la distrofia, la poliomiositis, las miopatías, la distrofia muscular es la miopatía, alteración en la pared torácica, la escoliosis severa y obstrucción de la vía aérea superior. Estas son todas causas, ¿no? Con los signos de alarma: cianosis, ortopnea, taquipnea progresiva con ventilación superficial, estriol, inestabilidad hemodinámica, deterioro del estado de conciencia, y hay que valorar siempre en estos casos la mecánica respiratoria, la frecuencia respiratoria, la respiración paradojal, que es depresión inspiratoria de la pared abdominal, uso del músculo accesorios, tiraje supraclavicular, supraesternal intercostal, contracción palpable del esternocleidomastoide, aumento significativo del trabajo respiratorio. ¿Cómo se trata la insuficiencia respiratoria? Bueno, fundamentalmente, si tenemos una persona, un paciente de hipoxemia severa, conduce a la muerte, se debe corregir en forma inmediata. En la mayoría de los pacientes se buscan una PO2 entre 70 y 100 milímetros de mercurio, pero igualmente se debe tener en cuenta cada caso particular. Acuérdense que en los pacientes con EPO, el objetivo era una presión de alrededor, una PO2 entre 58 y 62 milímetros de mercurio, 60 como medio y una saturación por debajo del 92%, mientras que en otras personas una saturación más alta. Bueno, se administra oxígeno a través de aire con una mezcla enriquecida, utilizando máscara tipo Venturis o cánulas nasales. Estuvo aumentando las fracciones inspiradas a 0,24, 0,28, 0,31, 0,40, 0,50, o a través de tubo endotraqueal, conectado o no a un respirador mecánico. Es decir, el tratamiento es oxigenoterapia con asistencia respiratoria mecánica a presión positiva en los casos de que tengan problemas de ventilación pulmonar. Cuando el problema es en la bomba, ARM. Cuando el problema es en el parénquima, oxigenoterapia, y para que no se agote, ARM, o sea, asistencia respiratoria mecánica. En los pacientes con EPOC, sobre todo si tienen hipercapnia asociada, se buscan valores de PO2 más bajos que el resto de los pacientes con insuficiencia respiratoria. El objetivo de este grupo es una PO2 de 60 y una saturación arterial de, dijimos, de 90, poquito más, poquito menos, de 90 promedio, no más de 92. Igualmente se usa fracción inspirada entre 0,28 y 0,31, ¿no? Administrar fracciones inspiradas de oxígeno mayores generará hipercapnia. Puede producir paro respiratorio en estos casos. Doctor, Sí. una consulta. ¿Cómo yo voy a saber, para justamente no llegar a una hipercapnia, si administro 0,24, 0,28 o 0,31? Porque esto vuelve a ser una situación de un paciente crítico. Vos le ponés una máscara de Venturi que vos le dice 2 litros por 2 litros por minuto de oxígeno me da una fracción inspirada de 0,24. Le pones, por supuesto, ya le hiciste una gasometría para saber que tiene 65 de PCO2 y 40 o 28 o 29 de PO2. Le pusiste la mascarita con oxígeno, sigue ventilando. A los 5 o 10 minutos, no más de 10 minutos, toma otra muestra arterial y le medís de vuelta la PCO2. ¿Sí? La PCO2, si subió de 65 o de 60 que tenía, subió a 65 y la PO2 mejoró, significa que tiene que ser menos fracción inspirada porque él se está intoxicando con el oxígeno. ¿Quedó claro? Se sabe controlando. Gracias. Bueno, el tratamiento de insuficiencia o asistencia respiratoria mecánica, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, fatiga muscular respiratoria, hipoxemia refractaria, bueno, hipoxemia refractaria dijimos, el edema agudo de pulmón, ¿no? Distrés respiratorio, hipercapnia progresiva, paciente en shock en el que busco reducir el consumo de oxígeno y la producción de CO2 porque el paciente está chocado, la frecuencia respiratoria siempre está por arriba de 27 o 30, y por supuesto que siempre hay que analizar la utilización de asistencia respiratoria mecánica invasiva o no invasiva. ¿Cuándo se indica trasplante de pulmón? ¿A quiénes se debe proponer trasplante de pulmón? En general se debe proponer trasplante de pulmón a todo paciente que, a pesar de haber recibido un tratamiento médico adecuado, presente insuficiencia respiratoria avanzada
no reversible al que se le calcula una expectativa de vida inferior a 2 años. Esto fundamentalmente los pacientes que tienen deficiencia alfa-1 angiotensina, la fibrosis quística, bueno, y algunos pulmones secuelares también. Bueno, el paciente debe ser capaz de aceptar la lista de espera, los riesgos de la intervención y los frecuentes controles postoperatorios. Enfermedades y condiciones que ameritan un trasplante, paciente afectado de COP y enfisema por déficit de alfa-1 angiotensina, que suelen ser jóvenes, paciente afectado por fibrosis quística y bronquiectasia, afectado por fibrosis pulmonar idiopática, las EPIC, y paciente afectado por hipertensión pulmonar y síndrome de Insel-Meyer. Bueno, criterio de indicación, enfermedad pulmonar avanzada con escasa expectativa de vida, menos de 2 años, habíamos dicho, edad inferior a los 60 años, a los 65, ¿no? Para trasplante pulmonar inferior, para unipulmonar inferior a 55. No depender de los corticoides, bueno, no depender de los corticoides, ausencia de patología progresiva y irreversible de otros órganos, ausencia de infección activa, ausencia de contraindicación por toracotomía previa, ¿no? Ausencia de producción, bueno, de problemas psicosociales o historia de incumplimiento terapéutico, esto contraindica, adecuado estado nutricional, ausencia de contraindicaciones para tratamiento inmunosupresor y paciente que esté adecuadamente motivado. Bueno, todo esto lo que tenía que ver con insuficiencia respiratoria, mecanismos, fisiología, fisiopatología, cómo sabemos la presión del gas alveolar, la diferencia alveolar arterial de oxígeno, el gradiente arteriovenoso de oxígeno, para qué sirve la PAFI, qué significa, el valor en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria, qué pasa a las grandes alturas. Entonces, disminuye la fracción inspirada a grande altura. No, a grande altura sigue siendo 0,21. Lo que disminuye es la presión barométrica, no disminuye la fracción. ¿Queda claro? Sigue siendo 0,21. Pero no es lo mismo 0,21 de 700 que 0,21 de 500. ¿Me están entendiendo? Bien. Ahora cambiaron de lugar y no sé de dónde están los chicos. Qué lástima. ¿Y Caro Duarte? ¿Quién es Caro Duarte? Soy yo. ¿Por qué no te veo? Ay, porque no me gusta activar mi cámara, profe. Ah, algunas prendieron rápido la camarita. Grossi, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Estoy descansando 2 segundos para comenzar a hablar del edema del pulmón. A ver, yo creo que ustedes ya vieron en fisiología, en fisiopatología, ya vieron qué significa edema. ¿Qué significa edema? Vamos a charlar un ratito, de paso vamos entrando en tema. Extravasación de líquidos. Extravasación de líquido hacia el intersticio. O aumento de la cantidad de líquido intersticial. ¿No? ¿Y por qué se puede producir este edema? Acá venimos a hablar de Starling. Por aumento de la permeabilidad capilar. Alteración por aumento de la presión oncótica. Aumento de la presión electrostática o disminución de la presión oncótica. O ¿no? un bloqueo linfático. O bloqueo linfático, porque el 0,3% de ese que queda se convierte en linfa y ese debe ser eliminado a través de los linfáticos. Bueno, estamos bien hasta ahí. Bueno, este es un concepto que debe quedar claro, porque todo me dice edema de pulmón. El edema de pulmón es cuando hay extravasación de líquido hacia el intersticio alveolo capilar. Bueno, eso es la mitad del concepto. Pero ¿qué tiene que pasar para que se considere como una entidad clínico-patológica esto? ¿No? Tiene que impedir la normal oxigenación de la sangre y ocasionar hipoxia. El edema agudo de pulmón es este, ¿no? En la acumulación de líquido en el pulmón que impide, o sea que hay una insuficiencia respiratoria ocasionada por el acúmulo de líquido en el intersticio. Ese es el concepto de edema de pulmón. Concepto claro. Tiene que haber insuficiencia respiratoria. Si no,
Si no, no es en los casos de fallo de bomba miocárdica, hay una insuficiencia cardíaca descompensada nada más. Pero este es el concepto. Bueno, filtración de líquido, ¿no?, trasudado a la endotelio alveolar, provocando disminución de la capacidad de difusión, hipoxia y disminución de la respiración. Todo esto son conceptos que deben quedar claros, ¿sí? Por ahí, no sé si están claramente especificados en los libros, pero bueno, como se clasifica, hay dos grandes tipos, cardiogénico o no cardiogénico. El cardiogénico, hubo uno que me explicó la ley de Stalin. El cardiogénico, ¿a cuál de los tipos de la ley de Stalin corresponde? Aumenta la presión hidrostática, ¿puede ser? Aumenta la presión hidrostática, ¿viste? Porque aumenta la presión capilar pulmonar, porque hay algo en el ventrículo izquierdo que no funciona, entonces va aumentando la presión capilar pulmonar. Es hidrostático. ¿Ah? Aumento la presión hidrostática. El cardiogénico, hidrostático. ¿Cómo sabemos? Porque tiene la presión enclavada en la arteria pulmonar por arriba de 17 milímetros mercurio. Define edema agudo pulmón cardiogénico. El no cardiogénico, no hay aumento de la presión hidrostática, sino que hay el primer mecanismo que dijo el alumno, que dijo el estudiante, que era por lesión del capilar. A este no cardiogénico se le llama lesional o no hidrostático. El no cardiogénico, bueno, aumentan la permeabilidad del capilar, que deja pasar el líquido, ¿no? Inhalación de tóxicos, toxinas circulantes, reacción inmunológica, drogas, y bueno, toxinas circulantes por ser endotóxico, fundamentalmente cuando en el CIR por sepsis es una de las principales causas. No cardiogénico. Infección, neumonitis por irradiación, uremia, distrés respiratorio agudo del adulto, que es el síndrome, se llama, y después realizar toda la concentración con drenaje súbito y masivo de neumotórax o de hidrotórax. También alteración del sistema linfático, disminución del drenaje linfático normal de los pulmones puede ocasionar esto. O la hipoalbuminemia, esto es muy difícil, ¿no? Disminución de la presión, pero esto se produce solo edema en las regiones de Clive y no alcanza a producir la insuficiencia respiratoria, pero sí puede aparecer renal, hepática, nutricional, etc. Síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Bueno, cuando un cuadro de dificultad respiratoria que cursa con una hipoxemia severa por afectación del intersticio del pulmón debido a un aumento en la permeabilidad de las paredes alveolares, ¿no? O sea que una insuficiencia respiratoria por aumento en la permeabilidad de las paredes la permeabilidad de las paredes alveolares. El criterio actual para definir síndrome de distrés toma en cuenta los parámetros de oxigenación alterados. ¿Cuál es el parámetro de oxigenación alterado? ¿No? Es decir, hipoxemia por edema. Datos radiológicos de infiltrados pulmonares, tenemos que ver el infiltrado pulmonar bilateral difuso simétrico, ¿sí? Y una presión de obstrucción de la arteria pulmonar, es decir, la presión capilar pulmonar, ¿sí?, por debajo de 18 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, si tiene por arriba de 18 es el edema de pulmón cardiogénico, tiene por debajo es no cardiogénico, ¿no? Medida, por supuesto, por un catéter de Schoengatz. Criterios de oxigenación, criterios radiológicos, y tenemos que demostrar una presión Weiss o una presión capilar pulmonar por debajo de 18 milímetros. Algunos aspectos epidemiológicos, bueno, existe probablemente una tendencia a sobreestimar su frecuencia, pero en estudios epidemiológicos recientes se ha visto que el distrés respiratorio agudo tiene una incidencia de 1 a 5 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? 1 a 5 por cada 100.000 habitantes al año. Esto es la incidencia del distrés. A pesar de los enormes progresos realizados en su conocimiento y en la fisiopatología, el pronóstico del distrés es aún severo, con una mortalidad global de alrededor del 50% más. Existen formas clínicas asociadas a politrauma, disfunción orgánica múltiple, síndrome de disfunción orgánica múltiple de la sepsis, ¿no?, que tienen una mortalidad más elevada. Sin embargo, a pesar de su severidad, en caso de curación, esta afección no deja secuelas respiratorias, no deja sino secuelas respiratorias modestas, y quedan con pocas secuelas.
el distrés respiratorio de la sepsis o politrauma. Distinto el distrés respiratorio que se está ocurriendo ahora con el edema agudo pulmón por COVID. Ese deja secuelas fibróticas. Recién estamos viendo, comenzando a ver. Bueno, actualmente una incidencia ya vimos. ¿Cuáles son los factores que predisponen al distrés? Desórdenes pulmonares primarios y sistémicos o desórdenes no pulmonares. Primario, la neumonía. Acuérdense ustedes que una de las complicaciones de la neumonía, ¿cuál era? Insuficiencia respiratoria. Y puede ser insuficiencia respiratoria o un distrés que incluya la insuficiencia respiratoria. Aspiración de contenido gástrico, síndrome de Mendelssohn, ¿no? Contusión pulmonar, embolia grasa, lesiones por inhalación, casi ahogamiento y síndrome de reperfusión pulmonar. Y los no pulmonares, sepsis, politrauma, transfusiones sanguíneas, bypass cardiopulmonar, la pancreatitis aguda puede producir un distrés respiratorio agudo del adulto y la insuficiencia hepática fulminante. Bueno, esto comienza todo, si ustedes se ponen a mirar, digamos, fíjense ustedes, disminución del flujo normal de sangre, en el caso de pacientes con cierto grado de hipovolemia o shock, permite una agregación plaquetaria que libera sustancias inflamatorias que lesionan la glándula alveolar capilar, deterioro del intercambio gaseoso, alteración BQ, hipoxemia, ¿no? Esto es así, esta sustancia inflamatoria que lesiona la membrana también produce un síndrome de fuga capilar por alteración de la permeabilidad, edema, alteración BQ, hipoxemia, ¿no? Fíjense ustedes. Y en algunas circunstancias la sustancia tensioactiva disminuye ¿cómo se llama? El surfactante pulmonar y también produce atelectasia, produciendo disminución de la adaptabilidad del pulmón y aumento del trabajo respiratorio con hipoxemia. Disminución de la adaptabilidad en realidad es disminución de la complacencia, la compliance pulmonar, ¿sí? Y con aumento del trabajo respiratorio. Tenemos que tener en cuenta para hacer diagnóstico, esto tiene relación con cómo se ha denominado a través de la historia al distrés respiratorio agudo adulto, síndrome de atelectasias múltiples, anomalía histológica del pulmón de shock, como se le llama, pulmón húmedo, pulmón blanco, pulmón, bueno, en la guerra de Vietnam, pulmón Tanam, ¿no? Distintos nombres fue recibido a través del tiempo, pulmón blanco, pulmón de shock, hipoxemia refractaria en mi época le llamábamos hipoxemia refractaria o pulmón blanco, atelectasia refractaria, ¿sí? También se llamaba enfermedad de la membrana hialina del adulto, porque anatomopatológicamente es igual, ¿no? Bueno, después los edemas pulmonares pueden ser, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del distrés respiratorio? Tenemos que tener una causa. El distrés respiratorio no aparece porque sí, es decir, evento catastrófico, le decíamos nosotros antes, es una causa o enfermedad asociada, ¿no? Causa o enfermedad asociada identificable, ¿no? Que produzca disnea. Habitualmente esta enfermedad es grave, la neumonía, una infección severa, la sepsis, una peritonitis aguda, un politrauma, un trauma abdominal, lo que sea, ¿no? Pero tiene que ser lo suficientemente grave. Hipoxemia, tiene que haber una causa, tiene que haber hipoxemia, que normalmente no mejora con el aumento de oxígeno. O sea, hipoxemia refractaria, ¿no? Normalmente refractaria a oxígeno suplementario. O con una relación PO2-FiO2. Esto era parámetro de oxigenación. La clínica, parámetro de oxigenación. Infiltrados radiológicos bilaterales en la radiografía intersticial alveolar compatibles con el edema del pulmón. Causa, hipoxemia refractaria. Infiltrado en la radiografía de tórax. Reducción de la distensibilidad o disminución de la compliance pulmonar. Y ausencia de evidencia de factores cardíacos como causa principal del edema. A esto se define como que tenga una presión de oclusión en la arteria pulmonar por debajo de 18 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, hasta 17 milímetros de mercurio, porque por arriba de eso ya la causa se asume como que es cardiogénica. O sea, son los clínicos asociados al distrés respiratorio, que serían las causas, ¿no?
Lesión pulmonar directa, aspiración de contenido gástrico, infecciones, trauma torácico, casi ahogamiento, inhalación de tóxicos, eventos embólicos. Lesión pulmonar indirecta, shock, sepsis, múltiples transfusiones sanguíneas, trauma no torácico, quemadura, sobredosis de droga. Lesión pulmonar por reperfusión, pancreatitis aguda, 6D, la coagulación intravascular diseminada, una causa de estrés respiratorio agudo del adulto. Y bueno, dentro de las causas cardiológicas de edema de pulmón, todo lo que tenga que ver con cardiopatía que produzca fallo miocárdico. Distrés respiratorio como causa no cardiológica, edema de las grandes alturas, como causa no cardiológica, edema de grandes alturas, edema pulmonar neurogénico, obstrucción de la vía aérea, edema pulmonar por reexpansión, lesión pulmonar por reperfusión. Desde el punto de vista de anatomía patológica, lesión de la unidad alveolo-capilar, esa es la que falla, digamos, edema alveolar intersticial, congestión capilar, hemorragia alveolar en algunos casos, necrosis de los neumonocitos tipo 1, ¿no? De membrana higalinas eosinofílicas, hay inflamación y reparación. Esto es un resumen de la anatomía patológica. Bueno, tiene 3 fases, una fase exudativa, una proliferativa y una fibrosis, ¿no? La primera fase, la fase exudativa, habitualmente hay la injuria, produce una disminución del neumonocito tipo 1 fundamentalmente, ¿no? La fase exudativa, la injuria de membrana, produce un fluido rico en proteínas dentro del espacio alveolar, consecuencia del incremento de la permeabilidad. El epitelio alveolar normal está compuesto por estas 2 células, tipo 1 y tipo 2, ¿no? Este es el que va, el 10% está constituido por neumonocito tipo 2, ya habíamos visto al comienzo, y este es el que fundamentalmente son más resistentes a las lesiones. Su función incluye producción de surfactantes, transporte de iones, proliferación y diferenciación para la reabsorción de las células y después convertirse en un monocito tipo 1, ¿no? La fase exudativa. La otra fase es la fase proliferativa. Acá comienzan, ¿no? Se llenan las células, el espacio alveolar se llena de las células, ¿no? Del intersticio y sus productos, junto con un nuevo vaso sanguíneo, comienzan a proliferar, a haber más células y vasos sanguíneos, y en la fase de fibrosis, ¿no? Hay acumulación de colágeno y fibronectina. Esto es de la última fase, comienzan a aumentar la cantidad de neumonocitos de tipo 1 a través de la diferenciación por neumonocitos de tipo 2. Esto ya en resumen de lo que habíamos visto antes. ¿Cuál es el examen físico una vez hecho el diagnóstico? Entonces teníamos parámetros, para hacer el diagnóstico de distrés respiratorio agudo adulto, tenemos el evento catastrófico, tenemos la hipoxemia refractaria con una PAFI menos de 200, tenemos la radiografía que tiene que tener el infiltrado bilateral simétrico y difuso, y la ausencia de algún signo que me haga pensar que hay fallos miocárdicos. Y esos habitualmente se pueden comprobar midiendo la presión capilar pulmonar, que tiene que estar por debajo de 18 milímetros de mercurio. Con esos criterios hacemos diagnóstico de distrés, y desde el punto de vista del examen físico siempre tenemos al inicio taquicardia, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, puede haber cianosis, agitación y hipotensión con sepsia, traumatismo masivo, fiebre cuando hay infección. A la ocultación, crepitantes, roncos diseminados, ¿no? Dispersio, sibilancia en algunos casos, bueno, y el resto del examen físico puede ser normal o puede estar relacionado con la enfermedad preexistente. El diagnóstico, bueno, fíjense ustedes que acá hay otra sigla que es el daño alveolar difuso, que es el equivalente a la lesión pulmonar, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular, hay hipoxemia, lesión pulmonar PaO2, FiO2 300 y por debajo de 300, y el distrés respiratorio agudo del adulto por debajo de 200, ¿no? Bueno, tiene menor distensibilidad, ¿no? Ausencia de componente cardiogénico y excluir enfermedades tratables. La radiografía de tórax, bueno, se sucede la sombra iliar bilateral con capacidades lineales de delirio, relleno alveolar más periférico, menos guiado por la gravedad, es decir, no es como el cardiogénico que primero se llena lo de las bases y después va viendo redistribución de flujo sanguíneo y después el edema en ala de mariposa.
Bueno, tratamiento no farmacológico, es decir, tratar la patología de base, hay que tratar la patología de base, ¿no? Evitar la sobrecarga hídrica, y el tratamiento en sí es la ventilación mecánica, asistencia respiratoria mecánica invasiva o no invasiva, según la indicación, se le pone presión positiva, fin de la aspiración, ¿sí? Presión positiva, fin de la aspiración, o PIP, asistencia respiratoria mecánica por aumento de la concentración inspirada de oxígeno, y PIP, ese es el tratamiento, si ustedes quieren resumir, digamos, ¿no? Bueno, la ventilación mecánica, el volumen corriente es menos 6 mililitros por kilo de peso, con una presión plató que no tiene que superar los 35 milímetros de centímetro de agua, perdón. Frecuencia respiratoria de 15 a 25, modo asistida controlada o controlada cuando se pueda o cuando se requiera, digamos, la fracción inspirada de oxígeno al inicio, 100%, y después se va disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno hasta lograr una saturación alrededor del 93 o 94%, una PO2 de 65 a 70 milímetros de mercurio. Porque acuérdense ustedes que si nosotros mantenemos más de 72 horas la fracción inspirada de oxígeno al 100%, podemos producir una lesión pulmonar por oxígeno. Bueno, la PCO2, en algunas circunstancias, mantenemos lo que se llama hipercapnia permisiva, y el decúbito prono, siempre que sea posible ventilación con el decúbito prono, siempre que sea posible, para mejorar la relación BQ o ventilación perfusión. Rodríguez, ¿cuánto es? ¿Pompeu? Ah, Pompeu. ¿Vos sos hermana de Pompeu? ¿Que terminó Sí. hace poquito? Ah, No. ¿No? ¿No sos hermana de Pompeu? No. Bueno, ¿alguna preguntita, por favor? Doctor, Sí. las imágenes radiológicas, ¿cómo se mira este caso? ¿Cómo va a La estar? imagen radiológica. Sí. Es una radiografía de tórax común, una teleradiografía de tórax, se ve, digamos, describiendo, diciéndote así en palabras simples, pulmón blanco. Ahí está. Se ve como infiltrado más blanco, bilaterales, difuso y simétrico. A veces se ve por un programa aéreo. Si ustedes miran síndrome de condensación en el edema de pulmón, es uno de los síndromes que producen síndrome de condensación. Bueno, esto para descansar 2 minutitos para hablar de mal de altura. Mal de altura. Profe, una pregunta antes. Sí. Mariana. Mariana habla. Mariana. ¿Por qué la hipoxemia es refractaria a la oxigenoterapia y después como que el tratamiento es la administración de oxígeno? A ver cómo te puedo explicar. ¿Vos te acordás que yo primero dije que el mecanismo uno de ellos era el mecanismo íntimo de la hipoxemia en el distrés respiratorio agudo del adulto y en el edema agudo de pulmón cardiogénico, es decir, en los edema agudo de pulmón, el mecanismo es el shunt. Dije eso, ¿no es cierto? Y el shunt puede ocurrir por colapso alveolar, ¿sí? O por relleno alveolar. Yo le pongo la PIC, la presión positiva, es justamente para reclutar alveolo, para que los alveolos se comiencen a distender y mejorar la ventilación. ¿Quedó claro? Entonces, al mejorar la ventilación alveolar, comienza a mejorar el intercambio gaseoso. ¿Estamos ahí? Bueno. Sí, profe, gracias. ¿Bien? ¿Alguna otra preguntita? Pregunten ahora, porque dentro de 2 semanas voy a ser yo el que pregunto. Y ahí ahí ustedes no pueden preguntar esto cuando están rindiendo. ¿Es así, doctor? No, no es así. Bueno, a veces es, pero lo mismo le digo que no, porque si no están seguros, les genera más dudas. La era dia 11? Yo no sé, la era está pulada, toda la pura.
Bueno, más de altura. Fíjense ustedes que más de 40 millones de personas viven por encima de los 2.500 metros por arriba del nivel del mar. Por encima de esa altura, ¿no? Aparecen síntomas de hipoxia hipovárica, ¿no? Por disminución de la presión barométrica, ¿no? Desencadenante fundamental del mal de altura en sus diversas formas. Puede ser agudo o crónico. Mal de altura agudo, cuando la velocidad de ascenso excede a la aclimatación. Sube muy rápido y nos da tiempo al organismo que se aclimate a ese nivel de presión barométrica. Crónico, cuando los ajustes y disfunciones que provocan el descenso del contenido de oxígeno arterial induce cambios en el organismo, ¿no? Agudo es cuando nos da tiempo y crónico es cuando hay cambios en el organismo por la disfunción. Bueno, el 30% de las personas que ascienden por encima de los 3.000 metros presentan síntomas. 75% por arriba de los 4.500 metros, ¿no? El mal de altura agudo se presenta tanto en nativos de grandes alturas, que descienden a nivel del mar y luego ascienden, y en inmigrantes que se exponen a elevada altitud. Se observan, presentaciones graves en los primeros y leves en los segundos. La clasificación de la altitud, digamos, alta altitud de 2.500 a 3.300 a 3.500, gran altitud de 3.500 a 5.500 metros y extrema altitud por arriba de los 5.500 metros. Es decir, cuando hablamos de extrema altitud es por arriba de 5.500. Gran altitud por debajo de 5.500 hasta 3.500 y alta altitud por arriba de los 1.500 a 3.500. El mal de altura agudo es un síndrome que se presenta hasta el tercer día, si subimos, y al segundo o tercer día puede aparecer en las personas que ascienden a una altitud por encima de 2.500 metros, caracterizada por la presencia indispensable de cefalea. Cefalea y uno de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, vómito, insomnio, convulsiones, fatiga. Es decir, al segundo o tercer día siempre hay cefalea más alguno de esos otros. Digamos, mal de montaña agudo. ¿Está? Puede ser anorexia, náuseas, vómito, insomnio, convulsiones o fatiga. Su forma de presentación va de formas leves, de ligera cefalea, ¿no?, hasta las graves y mortales asociadas con edema cerebral o pulmonar relacionado con la altitud. Las formas más graves están relacionadas a ascensos rápidos y extensos por encima de los 4.000 metros de altura. Mal de altura agudo grave, entonces, ¿no?, es la presentación final y más severa la patología provocada por la hipoxia hipovárica, ¿no? Es lo más severo que provoca la hipoxia hipovárica, hipovárica a la altura. Se asocia a deshidratación. Fundamentalmente hay muchos que hablan de que esto es un trastorno de manejo hídrico, junto con la alteración en la presión barométrica, deshidratación, hipotermia, edema cerebral y edema pulmonar no cardiogénico. O sea que todo esto puede haber. Usualmente se presentan a las 48 horas del arribo en nativos varones jóvenes de la altura, que luego de una estancia a nivel del mar retornan a su altura. Es decir, ya un poco más grave en estas personas. Fíjense ustedes, por eso tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Bueno, y acá hay dos grandes términos que a mí me gusta tener presente, que significa adaptación y aclimatación. La adaptación es un proceso crónico de tipo irreversible y persistente. O sea que adaptación a la altura, proceso crónico de tipo irreversible y persistente. Son mejoras genéticas obtenidas por la población sometida a altura mayor de 500 metros, ¿no?, por largos periodos de tiempo. Y la aclimatación es un proceso agudo, mediante el cual el organismo intenta mantener la homeostasis de la función celular compensando el descenso de oxígeno ambiental. Se pone en marcha la aclimatación a partir de los 2.500 metros de altitud. Cuando falla el proceso de aclimatación aparece el mal de altura agudo. O sea que es un problema en la aclimatación. Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, el ascenso a elevada altitudes provoca descenso de la presión barométrica que ocasiona hipoxia hipovárica. Descenso de la presión barométrica. La hipoxia hipovárica ocasiona el descenso de la PO2 ambiental inspirada, PO2 alveolar por debajo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como normal, ¿no?, y la saturación de oxígeno. Y por lo tanto, del contenido de oxígeno en su transporte
por lo que el suministro a los tejidos puede verse gravemente comprometido. Habíamos visto la presión alveolar a más de 2.500 metros de altura, alrededor de 55 milímetros de mercurio. Bueno, este proceso, que habíamos visto, la caída de la PaO2 alveolar o caída de la presión de oxígeno en capilar pulmonar, con disminución en la disponibilidad y el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Inicia el proceso de aclimatación. Y esto es, fíjense ustedes, las presiones, ¿no? A las altitudes. Fíjense ustedes, 2.500, 560 milímetros de mercurio de presión barométrica, ¿no? A 3.000 metros, 525. Fíjense ustedes cómo la presión del gas inspirado ya es menor. Fíjense la presión alveolar, lo que significa. Si ustedes hacen los calculitos que habíamos visto con la fórmula, le da esto. Desde el punto de vista de fisiopatología, el proceso de aclimatación tiene diversas respuestas. Respuesta hipóxica, ventilatoria, bueno, fundamentalmente es la primera que aparece, la más inmediata y decisiva, ¿no? La hiperventilación ya aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Alcalosis respiratoria, y si este dura más de 7 días, estimula la excreción renal de bicarbonato, ¿no? Se va perdiendo bicarbonato. Eso es un trastorno también en los líquidos. Cuando falla la respuesta ventilatoria a la hipoxia, aparece el mal de altura aguda. La respuesta hipóxica de vasoconstricción pulmonar, si ahí disminuye la cantidad de oxígeno en el alveolo, también vasoconstricción de la arteria pulmonar provoca aumento en la presión arterial pulmonar que mejora la relación BQ, redistribuyendo el flujo sanguíneo a zonas poco profundas. Cuando falla esta respuesta, ¿no? Hipóxica de vasoconstricción, aparece el edema de pulmón agudo. Después tenemos la hipoxia cerebral, la alcalosis respiratoria con hipocapnia provoca vasoconstricción cerebral. ¿Se acuerdan que hoy les decía que la hipercapnia producía vasodilatación cerebral? Por eso daba aumento de la cefalea y había que tener cuidado con la que tenía hipertensión endocranial o edema cerebral. Bueno, la hipoxia cerebral lo que produce, la hipocapnia lo que produce es vasoconstricción primero, ¿no? Pero acá hay un problema, como hay vasoconstricción por hipocapnia, pero también hay hipoxemia. Entonces, con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Esto es más persistente con valores de PO2, fíjense ustedes, por debajo de 60 milímetros. Y después tenemos una respuesta hipóxica hemodinámica, ¿no? Estimula la secreción de catecolamina, activación simpática, incrementa la epinefrina y norepinefrina y le provoca aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, vasoconstricción periférica y vasodilatación con incremento de la perfusión del pulmón, cerebro, corazón y tejido. Esto es lo que después nos va a dar los diferentes alteraciones de severidad en la escala del mal de altura aguda. Fíjense ustedes, entonces tenemos, ¿a qué le llamamos mal de altura agudo leve, moderado y severo? La relación PO2-FiO2, fíjense ustedes, por debajo de 300, por debajo de 50, por debajo de 200, hipoxemia severa tiene que haber. La radiografía de tórax, filtrado 30%, en el leve, moderado 50%, y en el grave, edema agudo de pulmón, infiltrado del 100%. El Glasgow, normal en el leve, menos de 14 en el moderado, y Glasgow por debajo de 10, alteración de la conciencia. Y la cefalea leve, moderada y grave. Fíjense ustedes, cuando tiene leve de 0 a 3 puntos, moderado de 4 a 8 puntos, y grave 9 puntos más. Si tiene cada uno de estos tres, es un mal de altura grave. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trata? Manejo con reposo absoluto, oxígeno precozmente, fluido intravenoso porque hay una alteración, dijimos una alteración en manejo de los fluidos, habitualmente hay deshidratación, fundamentalmente calentados previamente para combatir la hipotermia y la deshidratación. Tramadol calma la cefalea, ¿no? Y de esta forma disminuye la angustia al paciente. Y la acetazolamida. La acetazolamida es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica, que lo que produce es disminución de la eliminación de bicarbonato, ¿no? Manejo del edema agudo del pulmón, nifedipina, para producir vasodilatación pulmonar, disminuye la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Nifedipina, 10 miligramos vía oral cada 12 horas, puede ocasionar hipotensión, ¿no? Puede ser el único problema. O nifedipina reacción retardada, 30 miligramos cada 24. Y si no logramos controlar con esto, asistencia respiratoria mecánica invasiva.
También se utiliza dexametasona 8 miligramos endovenoso en bolo y luego 4 miligramos endovenoso cada 6 horas para el manejo. Por supuesto, los lugares de atención de cada uno de estos, ¿no? En el mal de altura leve, ambulatorio, moderado, observación de emergencia y grave en unidad de cuidado intensivo. Reposo, todos reposos, oxígeno, máscara y ARM con mal de altura grave, fluidoterapia, todo, ¿no? Tramadol, dosis baja, de acuerdo a los requerimientos, en el leve, moderado, 50 miligramos cada 8 horas, y en el grave 50 miligramos o en forma endovenosa por perfusión. La cetazolamida, 250 miligramos cada 8 horas en el grave para disminuir la alcalosis respiratoria. Dexametasona en moderado y grave, nifedipina en el grave que tiene edema agudo de pulmón y ventilación en mandatoria o mecánica no invasiva o ventilación invasiva con control y PIP en los pacientes graves. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Eh? No escucho. Fíjese, un edema del pulmón, cuando se le coloca ventilación no invasiva, produce reclutamiento alveolar. ¿Ya? Es como que distienden o inflan todos los alveolos que estaban colapsaditos. ¿No? Fíjense cómo infiltrado bilateral, fíjense cómo desaparecen los infiltrados, ¿no? Después la ventilación mecánica no invasiva. ¿Alguna pregunta? Si no hay nada para preguntar, yo me voy a retirar y voy a dar por terminada. Doctor, buenas tardes, le consulto. ¿Quién pregunta? ¿Bruna? No, Balbuena, profe. Le consulto, la aclimatación sería, cuando explicó la adaptación y aclimatación, ¿también se podría utilizar ambientación? No, sí, ¿Como sí. aclimatación? Sí, puede ser, pero habitualmente en la mayoría de la bibliografía dice aclimatación. Puede ser que en algunos utilice como sinónimo de ambos. Gracias, profe. Bueno, me despido. No sé qué... capaz que mañana tengo que hablar con otro grupo, ¿no? Así que nos vemos mañana. Hasta luego.